Él pensó él había solo heredado una vieja cabaña enterrada profundo en el bosque invernal, algo nadie más quería. Pero el momento él pisó adentro con su leal pastor alemán, todo cambió. Lo que su familia rió de sostuvo mucho más que pisos congelados y madera podrida. Debajo el silencio esperaba una bóveda oculta, cartas escritas a mano, y un legado destinado para alguien fuerte suficiente para protegerlo. El veterano ellos subestimaron, se volvió el único quien podía llevar la verdad adelante. Antes nosotros empecemos, dinos de dónde estás viendo. Y si esta historia te toca la manera que nos tocó a nosotros, no olvides gustar, suscribir y compartirla con alguien quien necesita oírla. Nieve presionó abajo sobre el pequeño pueblo forestal como un aliento sostenido, silenciando sonido y color, volviendo calles en pálidos corredores donde memoria se sintió más pesada que el invierno mismo. Ethan Walker llegó en Silver Creek justo antes del anochecer, su viejo camión en ralentí al lado de la blanca capilla de tablillas en el borde del pueblo. A los 43, él llevaba el aspecto de un hombre formado por larga disciplina y más largos silencios. Alto, de hombros anchos, pero delgado de años de contención, una cara tallada con ángulos afilados y una mandíbula cuadrada, barba incipiente oscura trazando su barbilla y labio superior. Más hábito que estilo, su cabello, una vez negro, había comenzado a encanecer en las sienes, cortado corto en la manera que los soldados nunca del todo olvidan. Sus ojos, azul acero y vigilantes, rara vez se demoraban en la gente, no de arrogancia, sino de una aprendida precaución nacida de noches que nunca verdaderamente terminaron, incluso después que la guerra lo hizo. A su lado caminaba Rex, un pastor alemán de 6 años con un pelaje sable oscurecido a lo largo de la espalda y bronceado más claro a lo largo de las patas y el pecho. Rex se movió con la tranquila confianza de un perro quien había aprendido paciencia antes del juego, sus orejas alertas, su mirada fija, su cuerpo siempre angulado medio paso hacia Ethan, como si listo para protegerlo de lo que sea que pudiera venir después. Él no fue entrenado por el militar, pero él llevaba el temperamento de un guardián, calmado, leal y profundamente sintonizado con el hombre quien lo había sacado de un refugio años antes, cuando ambos habían necesitado salvarse. Dentro de la capilla, el aire olía a madera vieja, cera de vela y abrigos de lana húmedos. La gente del pueblo se sentó en grupos familiares, sus caras marcadas por la edad, rutina y curiosidad, agudizadas por el regreso de Ethan. Él no había estado de regreso en más de una década, no desde que se fue para el servicio y luego desapareciendo en una vida nadie aquí había seguido de cerca. Para ellos, él era un rumor que regresó más delgado alrededor de los ojos. Más silencioso que antes, su familia ocupaba las filas delanteras, rígidos con expectativa. Linda Harper, su tía, se sentó erguida con sus manos dobladas demasiado pulcramente en su regazo. Ella era una mujer en sus últimos 50, de huesos afilados y vestida inmaculadamente, incluso para un funeral, su cabello rubio barrido en un nudo severo que coincidía con su manera. Sus labios llevaban una permanente sugerencia de decepción, y ella siempre había creído que la dificultad era prueba de malas decisiones, especialmente cuando pertenecía a alguien más. Ella miró a Ethan una vez, ojos parpadeando sobre su abrigo y botas gastados. Luego miró lejos como si ya aburrida. El abogado Martin Keene se paró cerca del púlpito con una carpeta presionada a su pecho. Él era un hombre delgado con gafas de montura de alambre y un hábito nervioso de ajustarse su corbata. Su voz medida, cuidadosa,
practicada en el arte de leer finales en voz alta. Cuando las formalidades estuvieron completas y el murmullo se asentó, él abrió el testamento. Ethan escuchó sin expresión, manos entrelazadas sueltamente frente a él. Rex acostado a sus pies, inmóvil. Nombres fueron leídos, joyas, ahorros, una modesta casa en el pueblo. Cada ítem se encontró con asentimientos o silenciosa satisfacción. Luego King aclaró su garganta. A mi nieto Ethan Walker, él dijo, pausando solo lo suficiente para que la habitación se agudizara. Dejo la propiedad en el borde este de Silver Creek Pines, la cabaña, la tierra circundante y todo dentro de ella. El silencio que siguió no fue reverente, fue divertido. Una risa jadeante se deslizó de algún lugar cerca del frente. Linda Harper no se molestó en esconder su sonrisa. Esa vieja choza, ella murmuró, justo lo suficientemente fuerte para viajar. Él siempre tuvo un extraño sentido del humor. Un primo se inclinó hacia atrás, sonriendo, susurrando algo sobre venderla para leña. Otra voz sugirió que Ethan podría finalmente sacar algo útil de ella si vendía la tierra barata, y seguía adelante. Ethan sintió las palabras aterrizar, cada una pequeña pero precisa, como guijarros lanzados con puntería practicada. Él no levantó la vista. Él no se defendió. Él había aprendido hace mucho que algunas batallas se alimentaban de la reacción. En cambio, su mirada cayó a sus manos. Las mismas manos que una vez estabilizaron rifles, arrastraron hombres heridos a través del humo, presionaron contra hemorragias que no se detenían. Ahora ellas temblaron ligeramente, no de miedo, sino del peso silencioso de ser visto como menos que nada de nuevo. Él se agachó y apoyó su palma contra la cabeza de Rex. El perro se inclinó en el toque, sólido y cálido, anclándolo. Mientras la risa se adelgazó y la lectura concluyó, los pensamientos de Ethan divagaron sin invitación hacia la cabaña que ellos se burlaban. Él la recordó no como una ruina, sino como un refugio, noches junto a la chimenea, mientras su abuelo tallaba pequeñas figuras de madera, el ritmo constante de la hoja, el olor a café y savia de pino, una voz contando historias que nunca se apresuraban al punto, enseñándole que la paciencia era su propia clase de fuerza. Él recordó una frase dicha una vez en voz baja mientras la nieve golpeaba las ventanas como una pregunta. Hay cosas que solo aquellos que escuchan lo suficiente están destinados a encontrar. Ethan se levantó cuando el servicio terminó, asintiendo educadamente mientras la gente evitaba sus ojos u ofrecía vacías condolencias. Afuera la nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y deliberada. Rex se paró, se sacudió y lo miró, esperando. Ethan exhaló, una lenta liberación que él no había notado que estaba reteniendo. Él había heredado más que una cabaña nadie quería. Él había heredado una elección, y en algún lugar debajo de la risa, debajo de los años de ser subestimado, algo viejo y constante había comenzado a despertar. Ethan dejó Silver Creek mientras la nieve se espesaba, tragando el pueblo detrás de él, hasta que incluso su campanario de iglesia se desvaneció en blanco. El camino se estrechó rápidamente, el pavimento rindiéndose a la tierra, luego a una pista con surcos glaseada con hielo, y con cada milla el bosque presionaba más cerca. Altos pinos inclinándose hacia adentro, como si cerrando una puerta destinada para él solo. Él condujo con ambas manos firmes en el volante, mandíbula apretada, ojos hacia adelante, la manera que él había aprendido a moverse a través del peligro sin anunciar miedo. Rex se paró apoyado en el asiento del pasajero,
De 6 años y poderoso sin ser pesado, su pelaje sable atrapando luz errante, orejas pivotando hacia cada sonido más allá del cristal. El viento se enhebró a través de los árboles en largos, bajos alientos que recordaron a Ethan de artillería distante, nunca lo suficientemente ruidosa para nombrar, pero imposible de ignorar. La cabaña apareció de repente, metida en un claro como algo que había intentado esconderse y falló. Ella se inclinaba ligeramente a un lado, techo combado bajo años de nieve, escalones del porche deformados y grises. Las ventanas estaban nubladas, sus marcos arañados por enredaderas trepadoras ahora congeladas en su lugar. Ethan cortó el motor y se sentó por un momento, dejando que el silencio se asentara. Rex saltó abajo primero, patas crujiendo suavemente, luego se detuvo. La postura del perro cambió. Columna recta, nariz levantada, aliento lento y deliberado. Él no ladró, él no avanzó. Él simplemente se paró alerta como si reconociendo una presencia que no era ni amenaza ni bienvenida. Tranquilo, Ethan murmuró, aunque la palabra fue destinada tanto para sí mismo como para el perro. Dentro de la cabaña olía a madera fría y tomillo. La puerta protestó mientras se abría, bisagras gimiendo como un viejo levantándose del sueño. Lo que los saludó no fue ruina, sino preservación. Una mecedora se sentó cerca del hogar, su asiento pulido liso por años de uso. Una manta de lana, deshilachada pero limpia, yacía doblada en el brazo. Una lámpara de aceite descansaba en una pequeña mesa al lado de una pila de libros amarillentos, cuyas espinas llevaban títulos sobre carpintería, vida en la granja y habilidades prácticas nadie se molestaba en enseñar ya. Ethan se movió lentamente, botas cuidadosas en los tablones, como si pisar demasiado fuerte pudiera romper un recuerdo. Él dejó su bolso, apiló algunos troncos en la chimenea y encendió un fósforo. La llama prendió, dudosa al principio, luego constante. El calor comenzó a reunirse, empujando el frío hacia atrás, pulgada a pulgada. Él hizo café la manera que su abuelo le había enseñado, hirviendo agua en una tetera abollada y vertiéndola a través de pozos sostenidos en un filtro de metal astillado. Ningún teléfono zumbó, ningún motor pasó. Los únicos sonidos fueron el crepitar del fuego y el débil tic-tac de la madera ajustándose al calor. Rex rodeó una vez y se acostó cerca de la puerta, espalda ancha hacia la habitación, hocico descansando sobre sus patas. Ethan notó la manera en que el perro se posicionó, no bloqueando la huida, sino guardándola. Esa elección, silenciosa e instintiva, apretó algo en el pecho de Ethan. La noche llegó temprano, nieve presionó contra las ventanas, borrando el mundo más allá del cristal. Cuando Ethan finalmente se acostó en la cama estrecha, el sueño vino en fragmentos. Él flotó, luego se sobresaltó despierto, corazón latiendo, imágenes destellando sin invitación, polvo gritando, la mano de un hombre deslizándose de su agarre. Él murió arriba, aliento superficial, esperando que la habitación se reensamblara a sí misma. Rex se levantó de inmediato y cruzó el suelo, colocando su peso contra la pierna de Ethan, sólido y cálido. La presencia del perro lo ancló. Ningunas órdenes fueron necesarias, ningunas palabras. Ethan apoyó su mano en el cuello de Rex y se centró en el ritmo de la respiración hasta que el pasado soltó su agarre. En algún momento cerca del amanecer, él despertó de nuevo, esta vez a la quietud. Luz pálida se arrastró a través de las ventanas, volviendo la habitación plateada. La tormenta había pasado, dejando el bosque silencioso como si escuchando. Ethan preparó otra taza de café y pisó el porche. El frío mordió bruscamente,
limpio y honesto. Nieve yacía intacta a través del claro, cada árbol delineado en blanco. Él se sintió pequeño aquí, pero no disminuido. Hubo una diferencia que él había aprendido por el camino difícil. Mientras él estaba allí, la memoria afloró, no de la guerra, sino de la voz de su abuelo, constante y sin prisas, explicando cómo algunos lugares probaban a la gente no con peligro, sino con quietud. Ethan entendió ahora lo que los otros nunca harían. La cabaña no fue abandonada. Estaba esperando. Esta herencia no fue una broma. Fue una medida. Él miró a Rex, quien le devolvió la mirada con calma certeza, cola golpeando una vez contra las tablas. Por primera vez desde que él pudo recordar, Ethan no se sintió como un hombre quedándose sin opciones. Él se sintió como alguien de pie en el borde de algo inacabado, llamado no a escapar, sino a quedarse. La mañana llegó sin ceremonia, una fina luz gris deslizándose a través de las ventanas de la cabaña y asentándose en los tablones como escarcha. Ethan despertó con la tranquila conciencia de un hombre ya no sobresaltado por el silencio. Se puso su chaqueta y se dedicó a limpiar, como si el movimiento mismo pudiera ayudarle a pensar. Él barrió lentamente, cuidadoso de no levantar polvo en el aire frío, apilando troncos, limpiando la mesa, enderezando el estante de libros que él no había aún abierto. Rex lo siguió, de 6 años y constante, sus uñas haciendo clic suavemente, sus orejas parpadeando hacia una esquina de la habitación donde él pausó más de una vez, un sonido bajo construyéndose en su pecho. No un ladrido, no una amenaza, sino insistencia. Ethan notó. Él siempre notó lo que otros pasaron por alto. Cuando él arrastró la vieja alfombra a un lado para alcanzar las tablas debajo, Rex se puso rígido y raspó una vez, garras enganchándose en algo que respondió con una nota hueca. Ethan se arrodilló, dedos trazando el grano hasta que ellos lo encontraron. Una costura de línea fina demasiado recta para ser casualidad. Un pequeño anillo de metal opacado por el tiempo y el hollín. Él tiró. La tabla resistió, luego cedió con un suspiro, levantándose para revelar un cuadrado de oscuridad y una estrecha escalera cayendo debajo de la cabaña. El olor cambió inmediatamente. Más fresco, más seco, más viejo. Ethan encendió su linterna y descendió, un paso cuidadoso a la vez. Rex esperando arriba, vigilante como si custodiando el umbral en lugar de siguiendo. El espacio debajo no era un sótano. Fue deliberado. Paredes de piedra ajustadas, apretadas sin huecos de mortero, estantes construidos para soportar peso, cajas arregladas con una paciencia que hablaba de años en lugar de semanas. En una pared colgaba una línea de artículos enmarcados, metales de servicio, cintas, un parche de unidad descolorido, limpiado y colocado con cuidado. En otras se paraban cajas de madera etiquetadas en letra pulcra, fechas y lugares escritos a lápiz con moderación. Monedas yacían en estuches ajustados, cada una catalogada, sus superficies brillantes o gastadas, dependiendo de la vida que ellas habían vivido. Un banco de trabajo ocupaba el centro, su superficie clara excepto por guantes de algodón, una lupa y una pequeña lámpara enchufada y a un tomacorriente que todavía funcionaba. Esto no fue acaparamiento, fue administración. Ethan se movió lentamente, el haz de su luz constante, la manera que había sido cuando escaneando habitaciones hace mucho tiempo. Él reconoció la disciplina inmediatamente, el instinto de preservar, de proteger, de registrar antes que el tiempo pudiera borrar. En el banco se sentó un solo sobre, amarillento pero limpio,
su nombre escrito a través de él en la inconfundible mano de su abuelo. Ethan no lo abrió de inmediato. Él se paró allí, aliento medido, dejando que el peso de la habitación se asentara. Luego él rompió el sello y leyó. La carta no habló de valor o ganancia. Ella habló de confianza, de saber qué manos mantendrían historias enteras en lugar de romperlas en partes para vender. Ella nombró la cosa misma por la que Ethan había sido objeto de burla, su silencio, su paciencia, como la razón por la que él fue elegido. Su abuelo escribió de ver a la familia medir el valor por el ruido y el precio, y de esperar por el que escuchaba. Esto no es dinero, la carta dijo en palabras que apretaron la garganta de Ethan. Es memoria. Si tú lo guardas, éste guardará a ti. Ethan dobló la carta cuidadosamente y la puso al lado de la lámpara. Él no lloró. Él sintió algo más constante que el alivio a apoderarse, como una responsabilidad aceptada en lugar de impuesta. Él abrió un libro mayor y vio la misma escritura meticulosa. Entradas describiendo de dónde venían los ítems y por qué importaban. No trofeos, sino vidas intersecándose, tratos hechos, promesas cumplidas, objetos llevados a través de la dificultad porque alguien creyó que valían la pena llevarlos. Él se dio cuenta entonces que la cabaña arriba era solo una puerta. El corazón del lugar vivía aquí en registros guardados para ninguna audiencia, sino el futuro. Cuando él subió de nuevo, Rex lo encontró en el escalón superior y se apoyó en su pierna, cola baja y tranquila. Ethan se arrodilló y presionó su frente brevemente al áspero del perro, respirando el calor familiar. La cabaña se sintió diferente ahora, no más ligera, sino más clara. Él pasó la tarde regresando la alfombra, barriendo de nuevo, sellando la escotilla tan suavemente como uno podría cerrar un libro no aún terminado. Afuera, el bosque contuvo su aliento bajo nieve nueva. Mientras el anochecer se reunía, Ethan encendió el fuego y se sentó con la carta en sus manos. Él entendió finalmente la forma de lo que había sido dado. No un escape, no una ganancia inesperada, sino una carga para guardar lo que otros habían pasado por alto, para pararse entre el olvido y aquellos quienes no podían hablar por sí mismos ya. La risa de la capilla se sintió distante, delgada como humo. Aquí en la quietud, la medida de valor había cambiado. Ethan Rose colocó la carta en su mochila y miró alrededor de la habitación una vez más. La elección que él había heredado se había vuelto una tarea, y la tarea se había vuelto suya. La primera llamada vino justo después del mediodía. La señal débil pero persistente, vibrando contra la mesa de madera como un insecto atrapado bajo cristal. Ethan observó la pantalla iluminarse con un nombre familiar antes de contestar, ya preparado. La voz de Linda Harper fluyó a través del altavoz, cálida y dulce como jarabe, practicada durante décadas de obtener lo que ella quería. Ella habló rápidamente, alegremente, como si la preocupación fuera su estado natural, preguntando cómo él se estaba manteniendo, cómo la cabaña lo trataba, si el camino había sido difícil. Linda era una mujer delgada con hombros afilados y una columna que nunca parecía doblarse. Su cabello rubio siempre recogido en un nudo apretado y eficiente. Amabilidad cuando ella la ofreció se sintió transaccional. «¿Sabes?», ella dijo ligeramente, «hay interés en tierra como esa ahora. Desarrolladores, buen dinero. Tú no tendrías que luchar». Ethan escuchó sin interrumpir, ojos en la ventana donde la nieve se deslizaba como ceniza cayendo. «No estoy vendiendo», él dijo, voz uniforme. El silencio en el otro extremo se enfrió instantáneamente, la calidez educada cerrándose de golpe. «Solo piénsalo», Linda respondió. «Clip ahora. La familia debería hablar de estas cosas.
La línea se murió. La segunda llegada fue menos sutil. Tarde la tarde trajo el crujido de neumáticos en el claro, un sonido que no pertenecía. Una SUV oscura rodó hasta detenerse cerca del porche, su pintura brillante y fuera de lugar contra la nieve. Bradley Cole salió, cuello levantado, botas demasiado limpias para suelo de invierno. En sus mediados los 30, Bradley se llevaba a sí mismo con la confianza inquieta de un hombre quien creía que el encanto podía abrir cualquier puerta. Él era alto pero suave alrededor de los bordes, afeitado, peinado cuidadosamente, sonrisa lista antes que él hablara. Él sostuvo 2 tazas de café como ofrendas de paz mientras él subía los escalones. Rex se levantó de inmediato, cuerpo rígido, una baja advertencia retumbando a través de su pecho. Ethan colocó una mano en la espalda del perro, no para contenerlo, sino para reconocer la alerta. Ethan, Bradley dijo alegremente, extendiendo una taza. Pensé que podrías usar algo cálido. Sus ojos se desviaron pasando el hombro de Ethan, escaneando la habitación con una curiosidad que se sintió invasiva. Ethan no tomó el café. Este no es un buen momento, él dijo. La sonrisa de Bradley se adelgazó, aunque él mantuvo su tono amigable. Solo quería ver el lugar. Nostalgia, ¿sabes? Él se inclinó ligeramente, probando el espacio, y Rex dio un paso adelante, bloqueando el umbral, mirada fija e inquebrantable. Bradley rió, incómodo ahora. «Perro fuerte», él murmuró. Eden encontró sus ojos. Él sabe lo que es suyo. Bradley se demoró solo un momento más antes de retirarse, dejando el café en la barandilla como un soborno que había fallado. Esa noche, la tormenta llegó con violencia. Viento golpeó las paredes de la cabaña, nieve cortó de lado, y ramas rascaron el techo como garras. El fuego ardió bajo, sombras estirándose y encogiéndose con cada ráfaga. Ethan se sentó despierto, sentidos agudizados, la vieja vigilancia removiéndose. Rex paseó una vez, 2 veces, luego se detuvo abruptamente y gruñó no a la puerta, sino hacia la pared este. Él se abalanzó de repente, dientes atrapando la manga de Ethan, tirando fuerte. «¡Rex!». Ethan se sobresaltó, luego siguió mientras el perro lo arrastró al porche. Afuera, la visibilidad era un estrecho túnel de blanco. Rex se esforzó contra el viento, nariz baja, rastreando algo debajo de la nueva nevada. Sus patas rasparon la nieve para revelar débiles depresiones, huellas viejas y suavizadas por el tiempo, medio enterradas pero intencionales. Un camino, el aliento de Ethan se atrapó. La tormenta rugió, pero el sendero persistió, inclinándose al este hacia los árboles. Esto no fue tráfico nuevo. Esto fue memoria preservada por el hábito. Él marcó la dirección en su mente y condujo a Rex de vuelta adentro. Corazón latiendo no con miedo, sino con reconocimiento. La mañana amaneció clara y amarga. La tormenta había restregado el mundo crudo, dejando el bosque duro y brillante bajo luz azul hielo. Ethan empacó ligeramente, cuerda, linterna, guantes, y siguió la línea que Rex había encontrado. El camino se estrechó, serpenteando entre troncos, el suelo gastado lo suficiente para sugerir años de paso. Rex avanzó, cola alta, una brújula viviente. Después de media milla, los árboles se abrieron a una pendiente donde un pequeño cobertizo se agazapaba contra la ladera. Tablas grises desgastadas al color de hueso. El techo se hundió pero aguantó. La puerta estaba asegurada con pestillo, no cerrada con llave. Adentro, el cobertizo olía a polvo y cedro. Cajas forraban una pared, vacías pero ordenadas.
Un banco de trabajo se sentaba debajo de una sola ventana nublada con la edad. Los tablones cerca de la parte trasera eran más nuevos, su veta demasiado limpia. Ethan se arrodilló y los levantó con palanca para revelar un compartimento poco profundo. Dentro yacía un cofre de madera, pesado y hecho a mano, su pestillo gastado liso por el uso. Él lo abrió cuidadosamente. Fotografías, cartas atadas con bramante, una bufanda de lana descolorida pero intacta, y otro sobre, su nombre escrito una vez más en esa mano constante. La carta habló de una llama pasada hacia adelante, no riqueza, sino responsabilidad. Ella describió a un futuro visitante, joven y buscando, alguien quien necesitaría las historias más que los objetos. Ethan debía reconocerlos, enseñar sin predicar, dar sin rendir el todo. Él cerró el cofre lentamente, la comprensión asentándose en su lugar. Esto fue porque Rex tuvo la llave, no metal, sino instinto. El perro había encontrado lo que importaba. Ethan llevó el cofre de vuelta hacia la cabaña, el bosque tranquilo alrededor de ellos, el camino claro ahora que había sido visto. Ethan regresó a la cabaña bajo un cielo pesado con nieve cayendo, el bosque cerrándose detrás de él como si sellando una promesa. Él colocó el cofre de madera cuidadosamente cerca del hogar y comenzó a trabajar, no por urgencia, sino con la paciencia medida de un hombre reaprendiendo cómo quedarse. Él reemplazó un cristal de ventana agrietado. Sus manos firmes a pesar del frío selló huecos a lo largo del pasamanos del porche y limpió años de polvo de estantes que habían esperado sin queja. Cada entrada que él hizo en el libro mayor, fecha, descripción, origen, se sintió como una puntada tirada a través de algo rasgado dentro de él, lenta y deliberada. Rex lo siguió habitación a habitación, de 6 años y atento, ojos oscuros rastreando cada movimiento con tranquila aprobación, como si él entendiera que esta labor no era sobre reparación sola, sino sobre supervivencia de un tipo diferente. El invierno se profundizó. Nieve enterró el claro hasta que la cabaña brilló como una pequeña, desafiante brasa por la noche. Gente en el pueblo notó ello comenzó con un golpe que no llevaba expectativa. El señor Callahan, el profesor de historia jubilado, se paró en el porche con su sombrero en sus manos, hombros ligeramente encorvados por años de inclinarse sobre escritorios. Él estaba en sus últimos 60, alto y delgado, con una cara estrecha suavizada por ojos amables y una barba completamente blanca. La enseñanza lo había formado, paciente, observador, inclinado a escuchar antes de hablar. Él le entregó a Ethan una sola fotografía sellada en un sobre. La imagen mostró hombres colocando vigas en su lugar, el año 1912, escrito en la parte trasera. Tu abuelo donó algunas cosas al archivo del pueblo una vez, Callahan dijo suavemente. Pensé que podrías querer esto donde pertenece. Ethan le agradeció sin ceremonia. Esa noche, él colocó la foto en la repisa y sintió la habitación asentarse alrededor de ella. Una semana después, una carta llegó, escrita a mano y cuidadosa. Ella era de Noah Bennett, 16, un chico tranquilo. Ethan había visto solo de paso en la tienda de piensos. Noah era alto y estrecho, aún creciendo en sí mismo, con cabello oscuro que caía en sus ojos y piel pálida de pasar más tiempo leyendo que hablando. Sus profesores lo llamaron brillante pero retraído. El duelo lo había formado temprano. La muerte de su madre 2 años antes lo había plegado hacia adentro. Él escribió que él quería ver historia real, no fechas, sino cosas que tú pudieras tocar. Ethan escribió de vuelta con una condición. Ven listo para trabajar.
Noah llegó el siguiente sábado con un cuaderno y manos inciertas. Rex lo encontró en la puerta, lo estudió, luego empujó una escoba hacia sus pies. Noah parpadeó, luego sonrió, una pequeña, sorprendida curva que no había visto mucho uso. Él barrió sin queja, escuchó sin interrumpir y preguntó preguntas que mostraron cuidado en lugar de curiosidad. Ethan le mostró cómo apilar leña con la corteza hacia arriba, cómo manejar artículos frágiles con guantes, cómo leer el libro mayor no como una lista, sino como un mapa de vidas humanas intersecándose. La palabra se extendió silenciosamente, no invitaciones, entendimientos. 1 o 2 niños vinieron, luego un par de vecinos mayores quienes ya no les gustaba el ruido de las reuniones del pueblo. Ellos se sentaron cerca del fuego sosteniendo tazas desparejadas y astilladas, pasando alrededor una moneda, una carta, una fotografía. Ethan leyó en voz alta cuando se le pidió, nunca elevando su voz, dejando que las pausas hicieran su trabajo. Rex yacía cerca del hogar, contento, ocasionalmente levantando su cabeza como si para contar la gente en la habitación. La cabaña no se volvió concurrida, ella se volvió enfocada. Ethan se dio cuenta en algún lugar entre las historias y el silencio que el trabajo lo estaba cambiando. Él lo pasó a través de la noche. La memoria aún venía, pero ellas ya no lo comandaban. El propósito tuvo peso, y el peso lo estabilizó. Él comenzó a mantener su propio libro mayor junto a los de sus abuelos, anotando reparaciones hechas, nombres aprendidos, momentos compartidos. Él escribió sobre las cuidadosas preguntas de Noah, sobre la fotografía del señor Callahan, sobre la manera en que el fuego sonaba cuando el viento presionaba cerca. En una noche cuando la nieve cayó espesa y sin sonido, Ethan se sentó junto a la ventana con la cabeza de Rex descansando contra su rodilla. Él sonrió suavemente, la expresión desconocida pero real. Toda su vida él había creído que su utilidad terminó con la guerra. Él había sido entrenado para guardar fronteras, para mantener líneas, para aguantar. Ahora él entendió que el deber final de un soldado no era solo defender lo que estaba, sino proteger lo que podía ser pasado. La cabaña crujió, el fuego calentó la habitación, y afuera el bosque contuvo su aliento. Ethan cerró el libro mayor, sabiendo que él no había terminado una historia, sino comenzado cuando otros algún día continuarían. A veces el milagro no es ruidoso. Él no viene con trueno o fortuna repentina. A veces Dios trabaja silenciosamente a través de una puerta que nadie notó, un camino solo un corazón leal podría encontrar o una carga de la que otros se rieron. Pero él nunca lo hizo. Ethan pensó que él había heredado una vieja cabaña, pero lo que a él le fue realmente dado fue un llamado. Dios no quitó su dolor, Él le dio propósito, Él no borró el pasado, Él lo redimió. Y a través de paciencia, fe y amor, un soldado roto se volvió un refugio para almas olvidadas. Si tú estás viendo esto y te sientes pasado por alto, si a ti te han entregado algo que el mundo llama inútil, recuerda esto. Dios a menudo esconde sus más grandes dones dentro de lo que otros rechazan. Si esta historia habló a tu corazón, por favor compártela con alguien quien necesita esperanza hoy. Deja un comentario y dinos de dónde estás viendo. Nos encantaría oír tu historia. Y no olvides suscribir para que más historias de sanación, fe y segundas oportunidades puedan alcanzar a aquellos quienes las necesitan más. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos, y que tú siempre reconozcas los tranquilos milagros que Él coloca en tus manos.